Hola muchachos, espero se encuentren bien. Vamos a analizar el movimiento de un proyectil en dos dimensiones para aplicar un poco la teoría, para que vean cómo funciona esto. Tenemos aquí esta situación: un proyectil se dispara desde el piso a 90 km por hora y 37 grados con la horizontal. Determine la altura máxima que alcanza, tiempo que permanece en el aire, alcance, posición y velocidad a los 2,3 segundos de haber partido. ¿De acuerdo? Bien, recordemos que esto es un movimiento compuesto, es un movimiento en dos direcciones. Analizaremos el movimiento en el eje X, analizaremos el movimiento en el eje Y, y cuando la letra lo estipule, los combinaremos para formar el movimiento total o trabajaremos por separado. Recuerda que se cumple el principio de independencia de los movimientos en todo momento. Así que lo primero que hay que hacer en estos casos es tener claras las variables de un eje y del otro eje, de una dirección y de la otra dirección. Así que lo mejor es siempre hacer un esquemita para trabajar con las direcciones que haya que trabajar en el ejercicio. En este caso dice, se dispara un proyectil a 37 grados con la horizontal. Muy bien, es la clásica situación de un proyectil disparado desde el piso. O sea que nuestra velocidad inicial es 90 km por hora, que inmediatamente convertimos a metros por segundo dividiendo entre 3,6 y nos da 25 metros por segundo. Esta es nuestra velocidad inicial. Y esa velocidad sale a 37 grados con el eje X, con el piso, con la horizontal. ¿De acuerdo? Y el proyectil hace su clásico vuelo parabólico, porque estamos analizando caída libre, es decir, el viento, el aire no influye. Bien, el primer paso en los ejercicios de proyectiles es, como ya se los mencioné en la teoría, es hallar las componentes horizontales y verticales de nuestra velocidad inicial. Porque recuerden que vamos a analizar esto en el eje Y por un lado, en el eje X por otro, así que tenemos que tener claro cuál es nuestra velocidad inicial en el eje Y y cuál es nuestra velocidad en el eje X, que en principio la velocidad en el eje X es constante debido a que la única aceleración que hay aquí es G, vertical hacia abajo. Estamos viendo caída libre, un proyectil que se mueve libre por el aire. Bien, recordamos entonces que aquí tenemos un triángulo rectángulo donde B inicial en el eje Y es el cateto opuesto y BX el cateto adyacente, por lo cual nuestro cateto opuesto se halla, como todo cateto opuesto, multiplicando la hipotenusa, que es la velocidad inicial, por el seno del ángulo. En este caso 25, que es nuestra velocidad inicial, nuestra hipotenusa, por el seno de 37. Y eso va a dar aproximadamente 15 metros por segundo, usando dos cifras significativas. Esa cuenta la pueden hacer directa, ¿no? Hacen 25 por el seno de 37 y obtienen 15,0. Estamos trabajando con dos cifras, dejamos 15. Lo mismo para B sub X. B sub X es el cateto adyacente. Todo cateto adyacente se puede hallar multiplicando la hipotenusa por el coseno del ángulo, 25 por el coseno de 37, que va a dar 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Vean que ni siquiera he leído, es decir, no precisan ni leer la letra. El primer paso en un ejercicio de proyectiles es hallar estas dos componentes. Si no, la cosa se les va a complicar, porque si lo van a analizar en el eje X por un lado, en el eje Y por otro lado, precisan esos dos datos. Esta velocidad no está ni en la dirección horizontal ni la dirección vertical. Quiere decir que si yo estoy usando ecuaciones verticales, no puedo usar esta velocidad por más que diga velocidad inicial. Y si estoy usando ecuaciones horizontales, tampoco puedo usar esta velocidad. Si usaré ecuaciones horizontales, usaré B sub X. Y si uso ecuaciones verticales, usaré velocidad inicial en Y. Esta, casi que después de hallar esto, desaparece. No la voy a tener que usar más. ¿De acuerdo? Vamos a la primera parte. Altura máxima que alcanza. La altura es el delta I. Y de delta I tenemos dos ecuaciones. Velocidad inicial en I por tiempo menos G por tiempo al cuadrado sobre 2 y velocidad final en I cuadrado menos velocidad inicial en I cuadrado dividido menos 2G. Tenemos dos ecuaciones para hallar la altura, pero ¿cuál es
la que me conviene usar aquí. Es decir, si necesito hallar la altura, puedo usar cualquiera de estas dos, pero ¿cuál me conviene usar? Me conviene usar en este caso esta, porque en esta aparece el tiempo y yo no lo tengo. Y ustedes me dirán, pero en esta aparece la velocidad final y tampoco la tengo. La velocidad final de un proyectil, si estoy hallando la altura máxima, siempre la tenemos. Porque recuerden que nosotros estamos analizando esto, la altura es en el eje Y. Por lo tanto, todos estos datos que aparecen aquí son datos del eje Y. Es altura que está vertical, velocidad inicial en Y que también está vertical, aceleración que también es vertical, velocidad final en Y que también es vertical. No puedo mezclar datos. ¿Y cuál es la velocidad vertical? La velocidad en Y en la altura máxima. Pues 0, no tengo velocidad en el eje Y en la altura máxima. Y por eso es altura máxima. Si tuviera velocidad vertical seguiría subiendo, no sería la altura máxima. Así que si estoy hallando la altura máxima y solo si estoy hallando la altura máxima, esta velocidad final en el eje Y vale 0. Siempre y cuando esté planteando hasta el punto de altura máxima, como ya vimos también en caída libre. Así que en este caso sería delta I igual a 0, velocidad final, velocidad en la altura máxima es 0, menos la velocidad inicial, cuidado, velocidad inicial en el eje Y, 15, ojo, al cuadrado sobre 2 por G. Muy bien, entonces aquí tenemos 15 al cuadrado, que es 225 dividido menos 20. Y eso da aproximadamente 11 metros, porque estoy usando dos cifras significativas, es decir, da 11,25, pero lo redondeamos a 11. Para hacer esta cuenta, cuidado, cuando hacen esta cuenta con la calculadora, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? 0 menos paréntesis 15 al cuadrado, cierran paréntesis, dividido, abren paréntesis, porque ahí abajo hay una operación, debajo en el divisor hay una operación, y tienen que indicarle a la calculadora que ustedes van a dividir por el resultado de lo que dé esa operación. Así que hay que abrir enseguida el dividido un paréntesis, menos 2 por 10, cierro paréntesis y aprieto el igual. Y ahí tenemos los 11,25 que les decía, ¿de acuerdo? Tengan cuidado con eso. Después del dividido siempre abrir un paréntesis y cerrarlo, poner todo lo que esté debajo en el divisor y cerrarlo al final. Si no les hace mal la calculadora de cuenta. Pronto la altura máxima. 11,25, pero como estamos usando dos cifras, redondeamos a 11 metros. Parte B. En la parte B nos pide el tiempo que permanece en el aire. Bárbaro, el tiempo que permanece en el aire. ¿Qué ecuación me conviene para el tiempo? Si no tengo ninguna, porque recuerden que las ecuaciones que vimos para movimientos de proyectiles, las ecuaciones de caída libre que veíamos, son estas aquí. Con estas tres ecuaciones sale todo, las dos que ya usamos, y nos falta esta tercera para el eje Y. Muy bien, ¿y por qué estoy trabajando con las ecuaciones del eje Y y no con las ecuaciones del eje X? Pues, porque en el eje X el único dato que tengo en el eje X es la velocidad en X. No tengo ni la distancia, ni el tiempo que demora en caer, ni la distancia horizontal que avanza. Entonces, como en el eje X hay un solo dato, seguimos trabajando con el eje Y, que parece haber más datos. Y para el eje Y tenemos entonces que la velocidad final en el eje Y es menos g por delta t más velocidad inicial en Y. ¿Sí? Así que por lo tanto, vamos a usar una estrategia. Podemos hallar de una manera sencilla el tiempo, por ejemplo, hasta la altura máxima. El tiempo hasta la altura máxima es una buena estrategia, porque sabemos que en proyectiles el tiempo que en subir es el mismo tiempo que en bajar, debido a que la aceleración es siempre la misma, tanto en subida como en bajada. Entonces vamos a hallar el tiempo hasta la altura máxima, y luego lo vamos a multiplicar por 2 para hallar el tiempo que permanece en el aire. Como voy a hallar el tiempo hasta la altura máxima, donde está la velocidad final en Y, voy a poner 0. ¿Por qué? Porque allí en la altura máxima es donde la velocidad final en Y vale 0. En cualquier otro lugar yo no sé la velocidad en principio.
menos g, que vale 10, por el tiempo, que no lo sabemos, más la velocidad inicial en i, que es 15. Recuerden que aquí estoy trabajando todo con datos del eje vertical, así que es velocidad inicial en i, no la velocidad inicial, esta que no se usa más, es velocidad inicial en i, todo datos del eje i. Muy bien, entonces ahora este 15 que está sumando va a pasar para allá restando, va a ser 0 menos 15. Este menos 10 que está aquí multiplicando, recuerden, yo quiero despejar el tiempo, y si quiero despejar el tiempo me estorban estos dos. Me estorba este menos 10 y me estorba este 15. Este 15 que está sumando lo pasa restando, por lo tanto, haciendo la operación contraria. Y este menos 10 que está aquí multiplicando lo voy a transponer, dividiendo. Y el tiempo que no se movió quedó ahí solito. Lo que no se mueve no cambia. El tiempo no se movió, está del igual a la derecha, sigue estando igual. El 0 no se movió, está de igual a la izquierda. El menos 10 sí, estaba a la derecha del igual y ahora quedó a la izquierda, entonces haciendo la operación contraria. El 15 estaba a la derecha del igual, ahora está a la izquierda, haciendo la operación contraria. Y nos queda que el tiempo es 1,5 segundos. Cuidado que este es el tiempo hasta la altura máxima. El tiempo total entonces va a ser 1,5 en subir más 1,5 en bajar, o sea 3 segundos. Todo esto ya lo habíamos visto en caída libre. Recuerden entonces que si nuestro proyectil sale con una velocidad vertical de 15 metros por segundo, tiene 15 metros por segundo para gastar de velocidad mientras va subiendo. ¿Y cómo los gastaba? Por cada segundo que subía, perdía 10, debido a que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Por eso nosotros ya sabíamos que demoraba 1,5 en subir, porque tengo 15 para gastar y por cada segundo pierdo 10. Demoraba 1,5 en subir y después recuperaba otra vez la velocidad al descender, 1,5 segundos más. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro tiempo total, que también pedía en la parte B. Parte C, alcance. El alcance es el máximo desplazamiento horizontal que tiene el proyectil, es decir, a dónde va a caer. A esto le llamamos alcance, el máximo desplazamiento horizontal. Entonces nuestro alcance, nuestro delta x, como es un desplazamiento horizontal, no es delta y, es delta x. Y la única ecuación que hay en el eje x es delta x igual velocidad inicial, velocidad en x por delta t, porque no hay aceleración. Ya lo habíamos analizado en la teoría. Al no haber aceleración, la ecuación del desplazamiento queda bien sencilla. Bx, que es constante y nos dio 20, Bx nos dio 20, y el tiempo que nos dio 3 segundos. Así que entonces esto es 20 metros por segundo por 3,0 segundos, tachamos los segundos y nos queda 60 metros el alcance, o sea que cae a los 60 metros de donde fue disparado. Parte D, posición y velocidad a los 2,3 segundos de haber partido. Muy bien, parte D, la posición de un proyectil. Vean que un proyectil se mueve en dos ejes, se mueve en el eje X y en el eje Y. Quiere decir que la posición de un proyectil es el delta X y el delta Y. Está formado por esas dos, vamos a decir, por esas dos variables, por esas dos coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces, si quiero posición, voy a tener que hallar el delta X, que es Bx por delta t, y voy a tener que hallar el delta Y, que es BII por delta t menos g por delta t al cuadrado sobre 2. Esos dos datos forman la posición del proyectil, no solo uno, sino diría posición horizontal o posición vertical. Si dice posición, tengo que dar las dos coordenadas, lo que avanza horizontalmente y lo que avanza verticalmente. El Bx es 20 porque es constante debido a que no hay aceleración en el eje X, y el tiempo es 2,3 porque yo quiero saber la posición a los 2,3 segundos de haber partido. Así que son 46 metros. En 2,3 segundos avanzó 46 metros. ¿Pero qué altura se encuentra? Para saber la altura a la que se encuentra en ese instante, hallo el delta I, que es la altura. La velocidad inicial en I, que es 15, por 2,3, que es el tiempo que estoy analizando, menos 10 por 2,3 al cuadrado sobre 2.
Muy bien. 15 por 2,3. Ojo al hacer esta cuenta, los signos de menos separan términos, conviene hacer esto por un lado, esto por otro, por las dudas. Entonces hacemos 15 por 2.3, 34,5 menos, y aquí como hago esta otra, 2,3. Yo les aconsejo que empiecen por el final, es decir, hacen 2.3 al cuadrado por 10 dividido 2, ¿sí? Y nos da 26,45, así que es esto 34,5 menos 26,45 y nos da 8,0 metros. O sea que a los 2,3 segundos avanzó horizontalmente 46 metros y se encuentra a 8 metros de altura. ¿Ah? Muy bien, posición y velocidad. Con la velocidad ocurre otro tanto. La velocidad de un proyectil está formada por dos velocidades. Está formada por una velocidad en y más una velocidad en x. Estamos hablando de el vector velocidad. ¿Sí? Fíjense que si fuéramos a hacer un dibujito de esto, vamos a hacer una esquemita. El proyectil este demoró 1,5 en llegar al punto más alto. Quiere decir que a los 2,3 ya viene bajando, ya transcurren desde el punto más alto hacia abajo 0,8 segundos, porque demoró 1,5 en llegar arriba y estamos en 2,3, 0,8 segundos de caída llevamos. ¿Sí? Muy bien, si fuéramos a hacer un esquema, sería una cosa así. El vuelo total, aquí sería tiempo 0, aquí sería tiempo 1,5, acá sería tiempo 3. Y se encuentra, y subió una altura de 11 metros, una altura máxima de 11 metros. ¿Se acuerdan que la altura máxima había dado 11 metros? Y lo encontramos a 8 metros, o sea que andará por aquí el proyectil, a 8 metros. Nos dio la altura 8 metros recién, ¿sí? Y 46 metros. Muy bien, anda por aquí. Y el proyectil aquí tiene dos velocidades. Una velocidad horizontal, que no cambia nunca, que es constante y ya sabemos que vale 20. ¿Sí? Bx. Y una velocidad vertical, que es la que va cambiando. A medida que sube se me va apagando, se me hace 0 acá arriba. Fíjense que yo sé que aquí la velocidad es 0 porque llegó a la altura máxima. Y que de aquí hasta aquí van 0,8 segundos. Porque esto es 1,5 y acá ese instante es 2,3. En 0,8 segundos la velocidad tiene que ser 8, porque por cada segundo gana 10. En un segundo gana 10, pero estos son 0,8 segundos, o sea que todavía no llega a 10. La velocidad en i me tiene que dar 8, ahora lo vamos a demostrar, así que yo ya sé que aquí tengo una velocidad hacia abajo, una v sub i de 8. Juntas las dos forman la verdadera velocidad del proyectil, que es que va a salir por Pitágoras. Es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, así que la velocidad va a ser bx al cuadrado más bi al cuadrado y encima raíz cuadrada de eso. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y tendré que hallar este angulito también, porque la velocidad es un vector, hay que dar el ángulo con la tangente. La tangente de ese ángulo, que llamamos beta, va a ser igual a nuestra bi en ese instante, que es 8, sobre b sub x en ese instante, que es constante y que vale 20 en este caso. O sea que esto sería 8 sobre 20. Y aquí sería 20 al cuadrado más 8 al cuadrado, que aún tenemos que demostrar. Bien, así que entonces, posición y velocidad a las 2,3 segundos. Posición en x. El proyectil avanzó 46 metros. Posición en x, 46 metros. El proyectil subió 8 metros. O sea que esta altura, hasta aquí, hasta aquí son 8 metros. Descendió
descendió 0,8 segundos, así que nuestra velocidad en I es 8 metros por segundo, que ahora vamos a demostrar. Muy bien, ¿cómo hallo a esta velocidad? Pues esa velocidad, después que el proyectil sale, pasa a ser una velocidad final. Así que ponemos velocidad final en I igual a menos g por delta t más velocidad inicial en I. O sea, menos 10 por el tiempo que estoy usando, que son 2,3 segundos. Yo quiero saber posición de velocidad a los 2,3 segundos, más la velocidad inicial en I, que vale 15. Esto es menos 23 más 15, que es menos 8 metros por segundo. El menos indica que la velocidad apunta hacia abajo, como es razonable porque ya pasamos la altura máxima. Recuerden que el signo de menos lo único que indica es el sentido, y aquí estamos tomando positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. ¿De acuerdo? Demostramos entonces que la velocidad es 8, así que podemos completar nuestra velocidad en ese instante, que va a ser 20 al cuadrado, que es 400, y esto lo vamos a traer para aquí. 20 al cuadrado, que es 400, voy a ponerlo en azul, 400 más 64, o sea que la velocidad a los 2,3 segundos, como en todo triángulo rectángulo, esta hipotenusa va a ser un poco más que 20, pero menos que 28, porque la hipotenusa tiene que ser más grande que el cateto más grande, pero no puede llegar a ser la suma de los dos. O sea que yo ya sé que mi velocidad va a estar entre 20 y 28. Veamos. La raíz cuadrada de 464. 464. Y son 21,5 metros por segundo, que aproximamos a 22 porque estamos usando dos cifras significativas. Pero como la velocidad es un vector, también hay que dar el ángulo. Cuidado, así que traemos la tangente al que teníamos planteada por allá arriba, 8 sobre 20. 8 sobre 20 es lo mismo que 4 sobre 10, o sea que esto va a dar 0,4. Eso es la tangente, cuidado, eso es la tangente del ángulo, no el ángulo. Así que entonces, si la tangente es 0,4 y quiero hallar el ángulo, tengo que hacer Shift Tan, no apretar Tan, porque eso ya es la tangente. Para preguntarle a la calculadora qué ángulo tiene esa tangente, tengo que hacer Shift Tan, que ahí te aparece tangente a la menos 1, que en realidad no es tangente a la menos 1, pero está. Shift Tan 0,4 es igual, y nos da 21,8 grados. Saco una flechita aquí y pongo que el ángulo beta es 21,8 grados, y como estamos usando dos cifras lo redondeamos a 22 grados, lo cual es razonable. Fíjense que el proyectil salió con un ángulo de 37, que es el ángulo más grande que tenemos en este vuelo. Ese ángulo, a medida que sube, va disminuyendo. Me recuerdo que la velocidad tangente de la trayectoria disminuye, y aquí me quedo con 0 grados en la altura máxima. Después empiezo a recuperar el ángulo, a recuperar, y cuando llego al piso llego otra vez con un ángulo de 37 grados, porque voy a tener al llegar al piso las mismas condiciones que tenía en la salida, la misma velocidad vertical hacia abajo, debido a que primero pierdo la velocidad vertical, pero después la recupero, y la velocidad horizontal nunca cambió. Quiere decir que yo ya sé que al llegar al piso voy a llegar con la misma velocidad que salí, lo único que ahora el vector va a estar apuntando hacia abajo, con 37 grados de este lado. Muy bien, espero que les sea útil, para que les sirva de modelo para otros ejercicios. Estén casi todas las posibilidades que uno puede preguntar en estos ejercicios de proyectiles, ¿sí? Están todas las ecuaciones usadas. Muy bien, nos vemos más tarde. Que pasen.